Muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos hasta que el resto de los participantes se conecten. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este webinar del día de hoy que junto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba hemos preparado para todos ustedes, no sin antes darles la bienvenida y agradecer su participación. Tenemos el gusto de presentar a Paola Agüero, coordinadora de negocios internacionales de la Cámara, y al señor Diego Porta, director de la Cámara, quien a la vez es director comercial de la empresa Porta Hermanos. Él dirigirá unas palabras a todos ustedes. Bueno, buenos días. Agradecemos a Mon Group por invitar a CASEC y sumarse a estos eventos de interés para los empresarios cordobeses que ven a Colombia como un mercado atractivo para internacionalizarse. Lo dejamos con Jenny Peña, gerente general de Mon Colombia, para que nos dé la charla y nos enseñe los secretos para podernos internacionalizar en Colombia. Muy buenos días, bienvenidos a esta charla en donde vamos a hablar un poco de cómo hacemos negocios en Colombia. Les voy a hacer la proyección de la presentación. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Jenny Carolina Peña, soy gerente general de Mon Colombia, contadora pública y tengo una maestría en impuestos. Vamos a conversar un poco de los negocios en Colombia. Colombia es un país que tiene un poco más de 50 millones de habitantes. Está dividido en diferentes ciudades. Su ciudad principal y capital es Bogotá, con alrededor de 7 millones de habitantes. Es el epicentro político, administrativo, económico, cultural, deportivo y turístico. La segunda ciudad más importante que tenemos en Colombia es Medellín, con cerca de 3 millones de habitantes. Esta es una región orientada al comercio, a la construcción de vivienda, a la intermediación financiera y a actividades agrícolas y pecuarias. Seguimos con Cali, con aproximadamente 2.500.000 habitantes, la tercera ciudad más poblada de Colombia, con características climáticas importantes y variadas, una temperatura promedio de 25 grados, tiene una riqueza hídrica natural y una oferta cultural y gastronómica, y dos puertos importantes como son Barranquilla y Cartagena, el cual Barranquilla tiene cerca de 2.600.000 habitantes, tiene un puerto marítimo, multipropósito y fluvial,
y Cartagena, que es conocida como la ciudad heroica y tiene una importante infraestructura hotelera y turística. Algunos aspectos relevantes para la inversión extranjera. La inversión extranjera en Colombia está permitida en todos los sectores de la economía, salvo en las actividades de defensa y seguridad nacional. La ventaja que tenemos igualdad de tratamiento en la inversión extranjera respecto de la nacional. No hay ninguna diferencia en que el inversionista venga o tenga las mismas condiciones que las personas que se instalan acá en Colombia. No hay límites en los porcentajes de inversión extranjera y tenemos una política estatal abierta que está plasmada en diferentes TLCs, APRIs, que son los acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión, los AI, que son acuerdos internacionales de inversión, y los convenios para evitar la doble tributación. Por regla general, la inversión extranjera no requiere autorización previa, por ejemplo, prestar servicios. Tenemos algunas excepciones, como son en el sector asegurador, el financiero, en hidrocarburos o en el minero, que sí necesitan autorización previa de algunas entidades. Y tenemos una garantía de derechos cambiarios, que lo que me genera es estabilidad en cuanto a la inversión. No habrán cambios que desfavorezcan al inversionista al momento de ingresar y sacar su inversión. En cuanto a comercio exterior y aduanas, tenemos una libertad de comercio como signatarios de la Organización Mundial del Comercio. Utilizamos la nomenclatura arancelaria del Sistema Automatizado de Designación y Codificación de Mercancías, aprobado por la Organización Mundial de Aduanas. Las tarifas que tenemos están entre el 0% y el 15% en aranceles. Algunos casos, como agrícolas, pueden ser un poco mayor. Las importaciones están grabadas al 19%. Importante acá siempre saber la partida arancelaria para validar tanto los aranceles como el tema del IVA. Algunos bienes están grabados con el impuesto al consumo, que están entre el 8 y el 16%. Tenemos también un sistema importante y especial de importación que tiene que ver con la exportación de materias o insumos con destino al mercado internacional, que son disfrutados al exterior y podrían tener una exención total de IVA y aranceles. Colombia ha suscrito 20 acuerdos que abarcan 64 países, de los cuales 17 están vigentes. Tenemos un régimen de zonas francas que permiten una instalación y ellos tienen una normativa especial en materia tributaria, en materia aduanera y en comercio exterior, que ya más adelante lo vamos a ver, pero básicamente es como una reducción en el impuesto de renta y en temas de aduana, pero esto no opera para todas las empresas que se instalan en zona franca. Contamos con trámites de aduanas que son ágiles, eficientes y modernos, y esos están controlados por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Algunos bienes deben someterse a aprobaciones previas por algunos organismos del Estado, como pueden ser los temas médicos, alimentos, todo lo que vaya en contra del bienestar de la persona. Tienen que haber algunas validaciones previas por el INVIMA, que es quien regula este tema. Pues aquí están todos los TLC que tenemos vigentes con México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, con Chile, bueno, diferentes países. Tenemos un régimen cambiario que, digamos, Colombia tiene una libertad de negociación de divisas. Nosotros podemos entrar divisas y, cumpliendo con las obligaciones, se pueden ingresar al mercado y cumpliendo con todos los soportes que se necesitan para que a través del Banco de la República se puedan internar esos recursos. Tenemos la obligación de canalización de divisas a través del mercado cambiario, pero estas obligaciones que se generen de ese ingreso de divisas no pueden ser compensadas entre sí ni cruzadas con otras obligaciones. Este registro de inversión permite que ante el Banco de la República poder remitir esas utilidades y también puede tener derecho a la reinversión. Los residentes colombianos pueden obtener créditos en moneda extranjera
por parte de un no residente o también se pueden otorgar créditos. El régimen de cambio está regulado en Colombia, su autoridad reguladora es el Banco de la República y quienes vigilan el cumplimiento de estas normas es Supersociedades, que es quien vigila las sociedades en Colombia, y la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ellos son los que tienen la potestad de sancionar. Tenemos un mercado cambiario que está conformado por la cantidad de divisas que se deben canalizar a través del intermediario bancario. Este mercado cambiario debe de reportar al Banco de la República mediante declaraciones de cambio. ¿Cuáles son las operaciones que deben ser canalizadas por el mercado cambiario? La inversión extranjera en Colombia y de Colombia hasta el exterior, las importaciones y exportaciones de bienes, el endeudamiento externo y los costos inherentes a ese endeudamiento, el otorgamiento de avales o las operaciones con derivados. También tenemos un mercado libre, que es un mercado no regulado, y acá en este mercado libre ingresan las demás operaciones que no están en el mercado, dentro de las que acabo de nombrar del mercado cambiario, como pago de prestación de servicios o la transferencia de divisas por donaciones. Aquí están exentos de enviar el documento ante el Banco de la República. Nosotros a partir del año 2021 empezamos un sistema nuevo de información cambiaria que lo que busca es reemplazar el SEC, que es el Sistema Estadístico Cambiario. Esto lo que busca se va a hacer en 3 fases. Nosotros apenas estamos en la primera fase. Esta primera fase es la que habilita el módulo para inversiones extranjeras que no son tramitadas con declaraciones de cambio. Luego viene una segunda fase que es para hacer las declaraciones de cambio y las cuentas de compensación y el endeudamiento externo. Y una tercera fase que es un módulo de operaciones cambiarias. Pero Colombia apenas estamos en la primera fase, que prácticamente lo que hacemos es el registro, sustitución y cancelación de las inversiones. Colombia no maneja cuentas en dólares. Nosotros lo que hacemos es el proceso de la monetización. Lo que sí tenemos o lo que sí se puede hacer es tener una cuenta de compensación para manejar ingreso o salida de divisas en dólares. ¿Cómo puede una sociedad extranjera prestar servicios en Colombia? En Colombia la sociedad extranjera puede prestar servicios en Colombia de manera temporal, con envío de personal o sin envío de personal. Es decir, prestar servicios desde el exterior a Colombia, prestando el servicio desde allá o enviando personal a Colombia, siempre teniendo el cuidado de no generar un establecimiento permanente por los 183 días. O se puede instalar con una presencia permanente mediante una sociedad, mediante una sucursal de sociedad extranjera y mediante una alianza corporativa como puede ser una unión temporal o un consorcio. Mediante una participación en una sociedad, las sociedades se dividen, tenemos 3 tipos de sociedades, que es la limitada, la SA y la SAS, o mediante una sucursal o un establecimiento permanente. La sociedad limitada mínimo debe tener 2 hasta 25 socios. El organismo social es la asamblea de socios. La responsabilidad es limitada hasta el aporte del capital, con excepción de las obligaciones laborales y fiscales, y su constitución es mediante escritura pública. En la sociedad anónima son mínimo 5 y sin límite máximo para la sociedad. Se debe tener un órgano social que es la asamblea de accionistas y debe tener una junta directiva. La responsabilidad es hasta el monto de los aportes del capital y su constitución es mediante escritura pública. El 50% del capital debe ser suscrito y la tercera parte de cada acción debe ser pagada. Aquí se activa una figura que tenemos en Colombia que se llama la figura del revisor fiscal. El revisor fiscal es como un auditor de cuentas. Este revisor fiscal está para esta y para la sucursal de la sociedad extranjera. Es un organismo independiente que al contador, entonces debe tener un revisor fiscal.
y la SAS, que es la que en los últimos años es la más utilizada para crear una sociedad, es la más, digamos que la más flexible, puede tener que tener mínimo un accionista, es potestativo la junta directiva, debe haber una asamblea de socios, la responsabilidad va hasta el monto del capital, se constituye con un documento privado y solamente se le va a escritura pública si tenemos inmuebles. El pago del capital se puede hacer durante los 2 años después de la constitución y es, pues, digamos que es una de las más flexibles. ¿Qué nos podría generar un establecimiento permanente en Colombia? Tener establecimientos comerciales, oficinas de negocios en el territorio colombiano, participar como contratista en la ejecución de obras o prestación de servicios, participar en cualquier actividad de manejo de ahorro privado, llevar a cabo actividades relacionadas con la industria de la extracción y obtener o participar una concesión del gobierno. Esto nos obliga a que se establezca la empresa formalmente en Colombia mediante una sucursal o una subsidiaria en el país. El proceso de constitución en Colombia es bastante expedito. Él tiene aproximadamente, después de que los documentos llegan a Colombia, demoramos aproximadamente 2 semanas. Se hace con el documento de constitución, ya sea la escritura o el documento privado, dependiendo del tipo de sociedad que se escoja. Se hace una inscripción en el registro mercantil, que eso es en la Cámara de Comercio, que es donde se inscriben todas las sociedades. Después hay un registro, el Registro Único Tributario, que es el RUT, que es el RUT o la identificación ante las entidades tributarias con el que se va a identificar la sociedad. Hay una apertura de una cuenta bancaria y la resolución de facturación electrónica. Nosotros en Colombia ya estamos hace aproximadamente 2 o 3 años con todo el proceso de facturación electrónica. Tenemos facturador electrónico, el gratuito de la DIAN o de la administradora de impuestos, o también tiene que ser un proveedor tecnológico autorizado por DIAN. Digamos que hay diferentes formas del tema de la resolución. ¿Cómo se hacen o cómo se prestan los servicios en Colombia? Normalmente, pues, se hace la relación comercial mediante órdenes de servicio o contrato. Esto es cuando no están constituidos, sino que prestan los servicios desde allá para Colombia. Normalmente se piden pólizas de seguro o, digamos, algo que garantice la calidad del servicio o el cumplimiento del mismo. Y se pagan los servicios con impuestos pagados o retenidos, que lo que hace es generar un certificado de situación fiscal que, dependiendo del país de donde se genere, vas a funcionar como descuento tributario en los impuestos pagados en cada país. Entonces, la orden de servicio del contrato, hay la prestación del servicio sin desplazamiento, y acá con desplazamiento teniendo precaución de los 183 días, porque, como lo comenté anteriormente, un desplazamiento después de mayor a 183 días nos puede generar un establecimiento permanente y la empresa tendría que venir a tributar a Colombia. Sale una factura de exportación por pagos de servicios y ya pues los impuestos que se generan en Colombia son vía retención en la fuente. La retención en la fuente, cuando no tenemos convenio para evitar la doble tributación, es del 20% de la retención en la fuente, y hay un IVA que se paga en ventas, que lo paga directamente. Digamos que en el caso en que el servicio lo presta una empresa del exterior, acá es un IVA revertido que se paga en retención. Digamos que es un efecto de caja para la empresa que está en Colombia. No afecta al extranjero, este IVA revertido, que es del 100%. Bueno, cuando el servicio es prestado desde el exterior y el beneficiario del servicio está en el exterior, no estaría grabado con IVA. Pero si el servicio está grabado en Colombia y el beneficiario del servicio está grabado en Colombia, está en Colombia, ahí tendríamos que hacer una factura con IVA. Entonces, digamos que ahí es importante validar exactamente quién es el beneficiario del servicio para efectos del IVA, poder determinar si está grabado o no. Que en todo caso, si se hiciera una factura grabada con IVA, eso entendería para cada uno de sus países un mayor valor del costo.
Bueno, los servicios que están grabados con IVA son las comisiones, los honorarios, las regalías, los arrendamientos, el know-how, los servicios personales, los servicios técnicos y la asistencia técnica. Estos prestados en el país o desde el exterior por no residentes o empresas que no se encuentren domiciliadas en Colombia. Tenemos algunos servicios de importación de tecnología que deben tener un registro del contrato ante la DIAN. Esto, cuando las empresas están instaladas ya en Colombia, este registro lo que permite es que para los gastos o costos de Colombia sean deducibles de renta. Sin ese registro no podrían ser deducibles. Aplica para todos los contratos que tengan que ver con tecnología. Entonces, aquí hay algunos de los ejemplos: las regalías, los servicios personales, la propiedad industrial o know-how, los servicios técnicos o asistencia técnica, la licencia de tecnología, ingeniería básica y demás contratos tecnológicos o de licenciamiento que no sean licenciamiento de distribución o de uso de software. La explotación de programas computacionales tenemos la tarifa del 20% y el licenciamiento de software tradicional. Con el convenio para evitar la doble tributación en los países donde tenemos convenio, hay una parte que ya no es el 20%, sino el 10%. Aquí entra la asistencia técnica, el servicio técnico, la consultoría, todo el tema del uso, derecho del uso, los derechos de autor, las patentes, las marcas, los equipos industriales, comerciales o científicos, las experiencias industriales o comerciales. Digamos que estas están plasmadas en el convenio para evitar la doble tributación. Hay unos servicios transfronterizos que son los servicios cloud y pueden que no estén grabados con IVA, que son software as a services, las plataformas en la nube y la infraestructura en la nube. Pero para que esto se pueda manejar de esta manera, debemos cumplir con un autodiagnóstico que debe ser, digamos que realizado para que podamos demostrar que es un autoservicio por demanda, que hay una asignación común de recursos, una rápida elasticidad y servicio medible y un acceso amplio a la red. ¿Qué significa esto? Que no tenga interacción humana. Esto para que sean catalogados como cloud, servicios cloud. Bueno, los convenios que tenemos están Canadá, Chile, Corea del Sur, España, India, México, Portugal, República Checa y Suiza. Con Bolivia, Ecuador y Perú, con la CAN, tenemos unos beneficios empresariales que básicamente lo que hace es grabar el servicio, el beneficiario del servicio se graba en un país o en el otro, y lo mismo los costos son, digamos que, asociados en un país y no en el otro, y para el otro país no son ingresos grabados. Entonces eso es lo que hace la CAN en este caso. El régimen tributario en Colombia: tenemos un impuesto de renta para el año 2022 del 35%, una tarifa general del impuesto de las ventas del 19%, utilidades empresariales para residentes del 10%. En el régimen de zona franca hay un 20% de renta para ciertos usuarios calificados. Los comerciales no ingresan dentro de los usuarios calificados en zona franca. Los dividendos y participaciones no residentes tienen una retención del 10%. Con el convenio para evitar la doble tributación hay algunos beneficios adicionales para temas de dividendos. Las ganancias ocasionales hoy están en un 10%. Nosotros tenemos un gravamen al movimiento financiero que grava todas las transacciones financieras a una tarifa del 0.4%. Tenemos tarifas especiales de IVA del 0% y del 5%. Algunas dan derecho a deducción del IVA descontable. Tenemos impuesto al consumo de algunos servicios del 2%, del 4%, del 8%, del 16%, dependiendo pues del tipo de servicio. Y nosotros tenemos un impuesto de industria y comercio, ICA, que depende de la ciudad o el municipio donde se presente, estaría en un rango del 0.2 o al 1% para actividades comerciales, o del 0.2 al 0.7 para actividades de servicios. El impuesto predial grava cada año la propiedad. Aquí la tarifa está entre el 0.5 y el 1.6% del valor de la propiedad.
Tenemos un impuesto de registro del 0.1 al 1% según el acto, y en el caso de aportes a sociedades, el impuesto de registro es del 0.7% sobre el monto asignado al capital y el 0.3% sobre el monto asignado a la prima en colocación de acciones. Tenemos compensación de pérdidas fiscales a partir del año 2017 hasta 12 años. Tenemos algunos descuentos tributarios que son el gravamen al movimiento financiero, por ejemplo, es un descuento, se puede utilizar como descuento tributario, el ICA, bueno, tenemos digamos que varios beneficios tributarios, y los convenios para evitar la doble tributación, que lo que permite es que esos certificados sean utilizados como menor valor para pagar menor valor en el impuesto, ya después de haber sacado el valor del impuesto. Entonces, pues estos son los convenios para evitar la doble tributación: España, Canadá, México, India, Portugal, Chile, Suiza, Corea, República Checa, y con la Comunidad Andina tenemos la decisión 568, que es con la CAP. Bueno, para algunos aspectos laborales, nosotros no tenemos un número máximo de trabajadores, incluso podemos tener empresas que no tengan empleados, que los empleados todos estén ubicados en el exterior y no necesariamente tenemos que tener un empleado local. No tenemos participación sobre venta anual. Hay descansos obligatorios de 24 horas. Las vacaciones aquí son de 15 días hábiles por cada año laborado. El salario mínimo legal vigente para el 2022 está en $1.000.000 de pesos colombianos, que eso es aproximadamente $230, que a la tasa de hoy nosotros tenemos una tasa de cambio cambiante, todos los días cambia la tasa acá. Auxilio de transporte son $117.172 pesos colombianos, que son aproximadamente $27. Tenemos derechos ciertos e indiscutibles, que son los salarios y las prestaciones sociales. Los tipos de salario que tenemos es el salario ordinario, que mensualmente, digamos que se va causando o se va ingresando a las prestaciones sociales otorgadas por el empleador, es decir, que el salario tiene ciertos beneficios adicionales, como son vacaciones, primas, cesantías, intereses, que ya los vamos a validar ahorita más adelante, que tienen derecho en este salario ordinario. Y estos son para los que ganan menos de 10 salarios mínimos, de $2.978 aproximadamente. Pero también tenemos un salario integral para aquellos salarios que son un poco más altos. No puede ser inferior a 10 salarios mínimos, y lo que retribuye es las prestaciones y el recargo de beneficios, todos los beneficios que se puedan tener, digamos que en este tipo de salario. Lo único que incluye en las prestaciones sociales son las vacaciones, pero tienen que ser salarios superiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuáles son las cargas del empleador y prestaciones sociales? Tenemos cesantías e intereses de cesantías, que es el derecho a recibir un mes de salario por cada año laborado o proporcional. Y un interés sobre esas cesantías del 12% del valor de las cesantías. Esto debe ser cancelado en los fondos antes o el 15 de febrero de cada año en el fondo, o si hay alguna liquidación o finiquito de la persona, se cancelan directamente al empleado. Tenemos derecho a una prima legal, que es una prestación social que corresponde a 30 días de salario por cada año. Se reconocen dos pagos, la mitad máximo el 30 de junio, el 50%, y la otra mitad máximo el 20 de diciembre. También hay una obligación de dotación para aquellos que ganan menos de 2 salarios mínimos y que llevan más de 3 meses en la empresa. Se entrega 3 veces por año, no está estipulado el valor de la dotación, pero sí hay ese derecho que tienen los empleados. Hay cargas compartidas de la seguridad social. En salud, tenemos la empresa paga el 8.5% cuando los salarios superan los 10 salarios mínimos. Cuando no superan los 10 salarios mínimos, solamente está a cargo del trabajador el 4%. En pensión, la empresa paga el 12% sobre el sueldo bruto, el trabajador el 4%. Y en los riesgos laborales, depende de la actividad de la empresa, tenemos desde el 0.348 hasta el 8.7%. Dependiendo del riesgo, se mide el riesgo laboral, y esa sí es una carga de la empresa.
Cargas del empleador adicionales son los parafiscales, que son obligaciones del empleador para contribuir con organismos públicos, como es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3% del valor de la nómina para aquellos empleados que ganen más de 10 salarios mínimos, el 2% del valor de la nómina, que es el SENA, que es de educación, 2 por, dos salarios mínimos, más de 10 salarios mínimos, y la caja de compensación, que es el 4% del valor de la nómina. Ese sí es para todas las empresas que tengan personal contratado. La contratación laboral tiene diferentes tipos de contrato. Uno es a término fijo, que es inferior a un año, tiene una prórroga hasta de 3 periodos iguales, y después por un año, y debe ser inferior a 3 años. Término indefinido, que el término indefinido tiene un periodo de prueba de 2 meses. Este periodo de prueba lo que permite es poder desvincular a una persona sin el pago de la indemnización, y en todo caso, cuando se pasa ese periodo, las indemnizaciones son de 30 días del primer año laborado y 20 días por cada año que esté la persona vinculada a la empresa cuando es sin justa causa. Y contrato por hora de labor, pues es la ejecución de una labor determinada, que también existe. En temas migratorios, pues son generalidades. Todo extranjero que ingrese a Colombia debe presentarse con la autoridad migratoria con pasaporte, documento de viaje y la visa colombiana en caso de que sea exigible. CAN y Acuerdo Mercosur acepta documentos nacionales de identidad vigentes o las cédulas de su país. Cuando no se requiere visa, la autoridad migratoria puede otorgar permisos de ingreso y permanencia a quienes no pretendan instalarse. Tenemos permisos de ingreso y permanencia como son de turismo, de integración y desarrollo y de otras actividades, y tenemos visas de visa de visitante, de migrante y de residente. Y ya, eso es básicamente el cómo instalarse en Colombia. No sé si tengan preguntas. Fue muy claro, Eliana, la presentación. El sistema tributario un poco más simple que el de acá de Argentina. Está bastante bien explicado en el cuadro sinóptico este que has pasado. Yo pienso que quien tenga el interés de desembarcar en Colombia, después leyendo esto, tendrá que hacer sus preguntas pertinentes por alguna duda en especial, pero está bastante clara la presentación. Gracias, Jenny, por tu presentación. Tenemos una pregunta del señor Luis Ortiz. ¿Cómo afecta la nueva reforma tributaria? Bueno, esa es una importante pregunta. Digamos que nosotros todavía no ha salido la reforma tributaria. Obviamente sí hay algunas cosas que vienen en camino, pero prácticamente en donde nos está afectando mucho va a ser en personas naturales, en principio, los que los que tienen mayores ingresos, y para personas jurídicas está un poco el cambio en el impuesto a las ganancias ocasionales, que pasaría del 10% al 20% mínimo. Ahí habrían cambios. Teníamos unos beneficios importantes también para hoteles que tenían una tributación del 9%, posiblemente esos también vayan a sufrir algún cambio. Y así de resto está tocando mucho a la persona natural, pero en este momento todavía no hay nada que sea cierto, no tenemos proyecto ni nada todavía, o sea, están en el proceso. Estamos a la espera de más preguntas. Vamos a dar unos minutos a ver si alguien más tiene alguna consulta que hacer. De igual forma, junto con la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y Mont Group, vamos a estar a disposición de todos ustedes para aclarar cualquier inquietud, ya sea puntual para cada una de sus compañías,
Tienen ahí en pantalla el correo de nuestra gerente general. Compartiremos también un correo por parte de la Cámara para que así puedan comunicarse con todos nosotros y hacer sus consultas. No veo más preguntas, entonces por lo pronto les damos nuevamente las gracias por su participación. Que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias Jenny y Elina, y bueno, desde la Cámara muy agradecido, ha sido muy claro a la presentación, y bueno, van a surgir dudas para adelante, que gracias al mail de ustedes las iremos evacuando. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. De nuevo, Que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.